¿no? Y aunque el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Y enfrentamos circunstancias, situaciones en la vida que hace que el llamado de Dios comience un poquito ahí a movernos. Eso me pasa a mí, no sé si a ustedes, de repente ustedes no. Pero enfrentamos estas situaciones, hermanos. Por eso es bueno escuchar una vez y otra vez y otra vez, refrescar el llamado de Dios. Y este es el tema que hoy vamos a exponer en esta mañana, el llamado a servir. Amén, amén. El llamado a servir. En la historia de la Biblia descubrimos cómo Dios Todopoderoso llamó a sus hijos y cumplió sus grandes obras a través de ellos. En cada época, Dios, creador de todas las cosas, llamó a los antepasados de la fe, como Abraham, Moisés, Josué, ¿no? Samuel, David, Juan, Pedro, el apóstol Pablo. Los llamó para que la luz de la palabra alumbre. Y ahora en estos tiempos, en esta época, tan igual como a ellos, Dios nos ha llamado a nosotros. ¡Qué privilegio, hermanos! Tan igual como a ellos, en sus tiempos, ahora Dios en nuestros tiempos, Dios nos ha llamado a nosotros. Es un privilegio, a veces nos sorprendemos, el apóstol Juan, los discípulos, cómo llamó a Samuel, cómo llamó a David. Hermanos, el mismo llamado que tuvieron ellos, los tenemos nosotros en este tiempo. Y es un privilegio. Romanos, el apóstol Pablo, en Romanos 8:30 dice, y los que predestinó, a estos llamó. A los que predestinó, a estos llamó. Digan llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cuántos de ustedes han sido justificados por Cristo? Si ustedes han sido justificados por Cristo es porque Dios los llamó. Ustedes no pueden ser justificados sin que antes los llame. Dios los llamó y los justificó. Ahora estamos en un proceso de glorificación. La culminación es cuando Jesús venga y cambie este cuerpo, este cuerpito, ¿no? A un cuerpo glorificado. Esa va a ser la culminación de nuestra glorificación. Entonces, así como creemos en nuestra justificación, tenemos que creer en nuestro llamado. Y esto es lo primero que quiero poner en ustedes, recordar. Estas verdades que yo sé que ustedes los conocen, he escuchado, ministramos constantemente esto, pero como le digo, en las situaciones de la vida y las cosas que nuestros trabajos, nuestros estudios en la casa, a veces se pierden un poquito. Entonces hay que volver a recordar. Digan conmigo, yo fui llamado por Dios. Una vez más, yo fui llamado por Dios. Dígale al que está a su lado, tú has sido llamado por Dios. Hermanos, esto es lo primero que tenemos que recordar y grabar en nuestro corazón, así como lo importante de tener un corazón para con Dios. Es importante recordar el llamado que tenemos. Un llamado de parte de Dios. De Dios, como decía el ministro José, no nos ha llamado hombre alguno. Nos ha llamado Dios. Nos ha llamado Dios. Por eso es el alto privilegio que tenemos. Nos ha llamado Dios. Y vamos al libro de Pedro, capítulo 1, segundo libro de Pedro, capítulo 1 del 3 al 4. ¿Ya? Este es un pasaje que utilizamos muchas veces para enseñar muchas cosas y realmente es un pasaje ancla para poder ministrar en cuanto a que todas las cosas el Señor nos ha dado, ¿no? Dice 1 Pedro del 3 al 4, dice, ¿lo tienen? 2 de Pedro, capítulo 1 del 3 al 4, ¿lo tienen? Hay unos pasajes que van a apuntar ahí, esta sí quiero que lo abran sus Biblias, otros que vamos a pasar rápidamente por el tiempo, ¿ya? Y dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dados
por su divino poder. ¿Cuántos se alegran con esta verdad? Todas las cosas, digan todas las cosas. No algunas cosas, todas las cosas. No, es un pasaje que es excelente, eso nos alegra, nos emociona realmente. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dados por su divino poder. Digan divino poder. ¿Quién nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad? Un ser divino. Un ser divino con su poder nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Digan llamó. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por su gloria y excelencia. Un ser divino nos llamó. Por su gloria y excelencia. Yo decía, por un ser divino, no se habría equivocado acá. A ver, nos llamó por su gloria, nos llamó por mi gloria. De repente es por mi gloria y excelencia. Pero no, Dios no se equivoca. Es por su gloria y excelencia. Y aquí enfatizo lo que el ministro José acaba de hablar. Un paréntesis. Nos llamó por su gloria y excelencia de Jesús. No nos llamó por nuestra gloria. No nos llamó por nuestra excelencia. Es más, la Biblia dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces no nos llamó por nuestra gloria, por nuestras capacidades, por nuestras habilidades, porque eres pintón, porque eres fuerte, porque tienes dinero, porque no tienes dinero, porque tienes educación o no lo tienes. Nos llamó por su gloria. La gloria de Jesús. La excelencia de Jesús. ¿Y qué es la gloria y la excelencia de Jesús? Son todas las virtudes. La palabra excelencia es virtudes. La gloria es la grandeza, la majestad, lo que Él es, la belleza de su espíritu, su divinidad. Dice el versículo 4, y vamos a leerlo, aunque esto lo explicaremos después. Dice, nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Digan naturaleza divina. Ahora, esa partecita la vamos a explicar después. Cómo se relaciona con la gloria y la excelencia y el llamado que tenemos de parte de Dios. Entonces, digan una vez más, Dios me llamó por su gloria y su excelencia. Una divinidad me llamó. Es bueno, y repito, recordar, nuestro llamado no es un llamado humano. No es un llamado de hombres, sino es un llamado divino. A veces, con el correr del tiempo, como les compartí inicialmente, y las situaciones que enfrentamos, porque aquí nadie tiene problemas, ¿verdad? Aquí nadie tiene problemas. Enfrentamos situaciones y a veces, esto a veces nos hace no pasar tiempo con el quien nos llamó. Y cuando estas cosas del mundo y todas esas situaciones que enfrentamos a veces, no pasamos tiempo con quien nos llamó y comenzamos a perder un poco la brújula de quién nos llamó. Y comenzamos a pensar, ¿me llaman a mí? No. Satanás pone ese pensamiento en nosotros y comienza a operar en nuestra mente para decirnos, no, Dios no te ha llamado. ¿Te ha llamado tu servidor? ¿Te ha llamado el pastor? Esta es una de las trampas del enemigo, que constantemente viene a nuestra mente para quitarnos el enfoque de quién nos llamó. Por eso es que quiero enfatizar bastante esto. Dios nos llamó, no los hombres. Es cierto, hermanos, que tenemos hombres sobre nuestra cabeza. Como autoridad Dios los ha puesto. Porque ellos nos sirven para guiarnos, para hacer un trabajo mucho más eficiente. Pero no son ellos quien nos ha llamado.
No son ellos, hermanos. Es Dios, por eso enfatizo, es un ser divino. Nos llamó por su gloria y excelencia. Ese llamado viene de parte de Dios, hermanos. No nos dejemos engañar. Este es el engaño continuamente de Satanás para desenfocarte, si te has dado cuenta, cuando tú comienzas a quitar tu vista de quién te llamó y comienzas a enfocarlo en los hombres, comienzas a sentirte un poco incómodo en el trabajo. ¿Qué estás haciendo? Comienza a decaer tus fuerzas, tu ánimo, tu actitud para servir. Y te incomoda a veces. A veces eso me pasa a mí nomás. Te incomoda, ya te dicen algo y tú ya, otra vez. ¿Verdad? Entonces tenemos que grabar bien en nuestro corazón y en nuestra mente. Es Dios quien nos llamó. Tenemos un llamado divino. Cuando una persona es consciente del llamado divino, tiene una perspectiva diferente para servir a quien lo llamó. Diferente a quien lo llamó. El mismo Pedro en este mismo capítulo 1, en el versículo 10, él dice, por lo cual, hermanos, luego de haber dicho que todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder, nos ha llamado para su gloria y excelencia, para ser partícipe de su naturaleza divina, y luego comienza a hablar, ¿no? Ahí en estos pasajes encontramos lo que el pastor está ministrando bastante, ¿no? Acerca de los verbos imperativos indicativos, ¿no? Entonces estos primeros versículos son los versículos indicativos, y luego comienza a decir, por tanto, como Dios ya nos ha dado esto, ustedes desarrollen lo que Dios nos ha dado, ¿no? Y comienza a decir el versículo 10, dice, así que hermanos, ¿no? Por lo cual, hermanos, tanto más procura hacer firme nuestra vocación. Digan vocación. Ahora, esta palabra vocación viene del término klesis, que viene del término, a su vez del término kaleo, que significa llamado, convocado, invitado. Dios nos ha llamado, Dios nos ha convocado, Dios nos ha invitado a participar de su naturaleza divina. Por eso la PDT, Palabra de Dios para Todos, en la traducción, este mismo versículo dice de esta manera, así que hermanos, Dios los llamó y los eligió. Esfuércense por demostrarlo en su vida y así nunca caerán. Cuando sabemos y estamos convencidos de nuestro llamado, que es Dios quien nos llama, entonces esto va a ser un ancla firme para no estar cayendo, para no estar dudando, para hacer el servicio con excelencia. ¿Por qué? Porque es Dios quien te llama, no son los hombres, es Dios. Dios me llamó, yo respondo. Respondo con excelencia, respondo de la mejor manera. ¿Por qué? Porque es Dios quien me llama. No es el ministro Raúl, no es su servidor de rey, es Dios. Amén. Entonces, pongo esto en sus corazones. Es Dios, hermanos. El llamado viene de parte de Dios, de un ser divino que nos dio todas las capacidades para poder ejercer este llamado. Ahora, la pregunta es, ¿para qué fuimos llamados? ¿Para qué fuimos llamados? En el versículo que acabamos de leer, en Primera de Pedro, el versículo 4 dice, Dios nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Para qué Dios nos ha llamado? Para ser participantes de la naturaleza divina. ¿En qué consiste esa naturaleza divina? A veces, naturaleza divina, naturaleza divina, poder de Dios, sanidad de Dios, gloria bajando a la gente cayéndose. O de repente pensamos todo de blanco con una corona de oro, ¿no? ¿A qué se refiere con la naturaleza divina?
¿Cuál es la naturaleza? Hemos estado escuchando en estos días, domingos pasados, acerca de conocer nuestra identidad para poder hacer las cosas correctamente. Hemos sido llamados para participar de la naturaleza divina. ¿Cuántos han sido llamados a participar de esta reunión? Ustedes están aquí porque han sido llamados a participar de esta reunión, porque son servidores de reo o de un grupo serial. Dios nos ha llamado a participar de la naturaleza divina. Si resumimos esta palabra, naturaleza divina, ¿cómo podríamos resumir la naturaleza divina de Dios? Dios es espíritu. No lo vemos. ¿Cómo podemos desarrollar, cómo podemos participar de esa naturaleza divina? La gloria y la excelencia, la grandeza, las virtudes. Una virtud, porque Jesús tiene muchas virtudes, pero una virtud, una sola virtud, que puede resumir la naturaleza divina. ¿Cuál sería? Amor, porque Dios es amor. El apóstol Pablo, cuando hablaba en 1 Corintios, en el libro de, creo que 1 Corintios, en el capítulo 12, él hablaba, desead los dones mejores, pero yo os muestro un camino más excelente. Y el capítulo 13 comienza a hablar del amor. Si hay la naturaleza divina de Dios es el amor. La naturaleza. Y nos llama a participar de esa naturaleza. Nos llama a participar en amor. Somos llamados para participar de esa naturaleza. Mostrar esa naturaleza. Amor. Ahora, ¿el amor se toca? ¿El amor se toca? El hermano Pompa de repente dice, sí se toca. Los que se han casado recién dicen sí, de repente sí se toca. El amor, hermanos, son acciones. El amor se demuestra con acciones. ¿Cuál sería, vamos al grano, el servicio? Es la demostración del amor. Dios nos ha llamado a participar de la naturaleza divina. ¿Cómo? Acciones, sirviendo al Señor. Sirviendo, porque el servicio son acciones que demuestran el amor, esa naturaleza que Dios ha puesto en nuestras vidas. Amén. Entonces, somos llamados a servir. Somos llamados a servir, ¿no? Y siempre Dios nos llama, ¿no? Para poder, siempre nos llama para servir en lo más alto, lo más grande, lo más excelente de su naturaleza divina. Naturalmente hablando, cuando una persona desarrolla una actividad, ya sea en educación, en política, ¿no? En cualquier área gubernamental, ¿no? Estaría honrado con un llamamiento del máximo organismo al que él representa o al que él trabaja o estudia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si es un deportista y es llamado a pertenecer a una selección, sería para esa persona el más grande llamado que recibe. ¿Sí o no? Si es un empresario, es un administrador o ha estudiado administración, y es llamado para dirigir una de las más grandes multinacionales que hay en el mundo, como Google o Apple. ¿Lo dije bien? Ya no digo el Microsoft porque bueno, no me sale muy bien. Acá hay una experta hablando inglés. Pero para un administrador sería lo máximo de su carrera que lo llamen una de estas empresas multinacionales. El máximo llamado. Si eres un estudiante
y eres llamado por una universidad para que tú estudies, te dan una beca 100%, pero no una universidad cualquiera, sino una como la de Harvard o Oxford. ¡Wow! El máximo llamado que tendría un estudiante. ¿Sí o no? Entonces, en cualquiera de estas situaciones y con muchos otros ejemplos, el llamamiento de estas entidades sería un honor. Sería un llamado honorífico, un llamado natural. Pero Dios nos ha llamado un llamado más excelente, un llamado mayor, un llamado más grande, un llamado con mayor privilegio. Y es el llamado a servir, es el llamado a que tú puedas participar de su naturaleza divina, que es el amor que se manifiesta en servicio. En servicio. Ahora, para el mundo el servir es degradante. ¿Sí se han dado cuenta que todo lo de Dios es todo al revés del mundo? Como ministraba el ministro José, ¿no? ¿A quién se le ocurrirá? ¿Cómo a Dios se le ocurre llamar a un tartamudo para que se dirija en ese entonces era el hombre más importante del planeta, el faraón? Pero como ven, Dios siempre hace las cosas al revés, el mundo está al revés. ¿No? Y Dios, el mundo ve al servicio como algo degradante, pero en el reino de Dios servir es la grandeza. Es lo que expresa su amor, es lo que expresa su naturaleza. El servir es lo que expresa la naturaleza de Dios. Por eso es que Marcos, Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Era su naturaleza servir. Y para eso vino. Este Dios hombre vino a servir. ¿Y ahora dónde está? Sentado a la diestra de Dios con toda gloria, honra y poder. Ese es el camino que nos mostró Dios. Y recuerdan cuando le dijo a sus discípulos, si quieres ser grande, si quieres ser el primero, sirve. Somos participantes de la naturaleza de Dios, sirviendo. En Juan capítulo 13, esta es la historia muchas veces leída, escuchada, ministrada, acerca del lavamiento de los pies. Amén. Y narra los últimos momentos de Jesús antes de ir a la cruz. Y así como en algunas oportunidades hemos ministrado lo importante, las últimas palabras y los últimos momentos cuando Jesús ya resucitó y es ascendido al cielo, ¿no? También esta parte es muy importante, porque Jesús comienza a ministrar, ¿no? Comienza a ministrar, ¿no? Les da un mensaje, pero no solamente un mensaje, ¿no? Es un resumen claro de cómo es la vida cristiana, en qué consiste, pero no solamente le dio una clase teórica, sino que le dio una clase práctica de lo que es la vida cristiana, en qué consiste participar de la naturaleza divina. Amén. Lo demostró con acciones. Ahora, recuerden que Jesús había estado con estos discípulos mucho tiempo, 2 años y medio, 3 años y medio. Y esto le estaba diciendo, cuando él comenzaba a fluir en sus milagros, no, fluía, les enseñaba a participar realmente, le enseñaba cómo era la naturaleza divina a sus discípulos. Esto fue como una clase magistral, lo último ya que les iba a dar. Él lo había hecho durante toda su vida, pero esto, el lavamiento de los pies, era como, hey, esto es la vida cristiana. Esto es participar de la naturaleza divina. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Ya conocemos esto, voy a ir directo. Jesús dice que, como sabía que iba a pasar de este mundo al Padre, ¿no?
dice que como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Amor. Le iba a demostrar amor. Ya le había estado dando a estos discípulos durante todo su ministerio, pero esto era, voy a irme y quiero que ustedes entiendan esto. Amor. En eso consiste la naturaleza divina de un hijo de Dios. ¿Y qué comienza a hacerle? ¿Qué hizo? Se sacó su capa, tomó su toalla y comenzó a lavar a cada uno de ellos. Luego que terminó, dice que el versículo 12 dice, así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Grábense esa pregunta, porque esa es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros en esta mañana. ¿Sabéis lo que os he hecho? ¿Sabes lo que Dios estaba enseñando, Jesús estaba enseñando realmente en ese momento? Porque si no sabes esto, lo que Jesús estaba enseñando en este momento, tu servicio, como dijo el ministro José, estás echando en saco roto. El amor es el fundamento, es el sustento de un servicio. Y si no tienes amor, de nada sirve. Amén. ¿Sabéis lo que os he hecho? Voy a continuar leyendo y luego enfocamos en esa palabrita. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieras. ¿Sabéis lo que os he hecho? Posiblemente para los discípulos esta acción, porque según los estudiosos dicen que antes de entrar a este aposento, a celebrar la Pascua, los discípulos estaban ahí discutiendo quién sería el mayor. Y cuando Jesús le dice, ¿sabéis lo que he hecho? De repente ellos estaban perdidos, desenfocados. Yo pienso, es un pensamiento, si lo quieren lo toman, si no lo tomen. Pero yo pienso que este fue la gota que derramó el vaso para Judas. Porque Judas habrá pensado, ya Satanás estaba trabajando con él, desde hace tiempo ya. ¿No? Y cuando ve que supuestamente el rey, Dios comienza a lavar los pies de las personas, de ellos, y Judas habrá dicho, ¿qué va a hacer rey este? ¿Qué va a hacer que el rey va a estar lavando los pies? Es un pensamiento. Pero comenzó a lavar y los demás habrán pensado, ¿qué está haciendo este? ¿Cómo puede lavar los pies? ¿No? Ya saben, todos conocen que esta es la tarea de un esclavo. Era quien tenía cargo de, cuando unas personas venían a un lugar, lavaba los pies. Era la tarea más baja de un esclavo. Y comenzó a lavarle los pies. Entonces cuando Jesús le dice, ¿sabéis lo que os he hecho? Posiblemente todos estaban con la boca abierta. Y yo creo que no entendieron. Recuerden que ellos no habían nacido de nuevo. No tenían la luz que hoy tenemos nosotros. Y ellos estaban... Es más, cuando Jesús quiso lavarle los pies a Pedro, ¿Pedro qué le dijo?
A mí no me vas a lavar los pies, ¿ah? Y Jesús le dijo, si tú no permites esto, no tendrás parte conmigo. Pero Jesús le dijo, lo que ahora hago tú no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Entonces asumo, si Pedro, que él era más osado, estaba más perdido que Marcos. ¿Conocen Marcos? Es una película antigua. Bueno. Entonces, yo pienso que esto, mire, Dios dice, ¿sabéis lo que os he hecho? Y de repente los discípulos no entendieron en ese momento. Pero vemos el amor en acción de parte de Dios, en comenzar a enseñar. Porque Jesús hubiera, ¿entiendo lo que han hecho? Bueno, como no van a entender, ¿para qué le voy a explicar? No, le explico mejor. Pero el amor de Dios comenzó a explicarles en qué consistía lo que había hecho, para que ellos entiendan y puedan desarrollar su vida de creyente y servicio más adelante. Yo creo que cuando comenzó a explicar Jesús esto, nos explicó para nosotros, para que el apóstol Juan, todo lo que Jesús hizo, comience a escribir para nosotros. Dice, ¿sabéis lo que he hecho? Yo, el Señor, el Maestro, he servido. Vosotros también tienen que hacer lo mismo. Les he puesto ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Entiendan esto. Entiendan esto. En esto consiste la vida del creyente. En esto consiste en participar de la naturaleza divina. Es mostrar su amor en servicio, o es mostrar el servicio del amor de Dios en nuestro corazón. Fuimos llamados para servir. Si entendemos esto, Él dice, si entendemos esto, seremos felices. Porque ahí dice, bienaventurados seréis. Si entendemos y lo ponemos por obra. Si lo ponemos por práctica. ¿En qué consiste nuestra naturaleza divina? ¿En qué consiste? Si ustedes entienden esto, entonces serán felices. Si no lo entienden, van a tener problemas porque vamos a hacer las cosas por imposición. Vamos a hacer las cosas ahí a regañadientes. Pero tenemos que entender que Dios nos llamó a participar de su naturaleza divina. Y la naturaleza de Dios es servir. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. Amén. Para servir. Entonces, ¿Dios nos ha llamado? Sí. ¿A qué nos ha llamado? A servir, demostrar la naturaleza divina. Amén. Ahora, ¿por qué debo servir al Señor? Vamos a ir rápidamente porque estos puntos ya en alguna oportunidad compartimos, ¿no? ¿Por qué debo servir al Señor? Ya lo vimos algunas cosas. Debemos servir porque Jesús lo hizo. Si yo, el Maestro y el Señor lo he hecho, ustedes pues también tienen que servir. Claro. No. Porque no es mayor el siervo que su Señor. Entonces tenemos que servir. ¿Por qué debo servir? Porque Él lo hizo y él me ha dado ejemplo para yo seguir sus pisadas. Yo no puedo decir soy creyente, soy cristiano, creo en Dios, tengo la naturaleza divina y no servir. Debo servir porque Jesús lo hizo y sigo sus pisadas. Debo servir, esto ya lo hemos visto, debo servir porque nos hace bienaventurados o dichosos. Alguien en una oportunidad, una persona dijo, ¿no? Si no vives para servir, no sirves para vivir. Hay gozo y felicidad en el servir. ¿Por qué debemos servir? Rápidamente, servimos a Dios por amor y gratitud. 1 Samuel 12:24. Apúntenlo, yo le escribo porque si no vamos a demorar mucho, no lo busquen. Dice, solamente, este versículo de Samuel 12:24 dice, solamente temé a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón. Con todo vuestro corazón. ¿Ya? Hay que servirle de verdad.
de todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Hermanos, el servicio a Dios fluye de un corazón agradecido por habernos perdonado, bendecirnos, protegernos, sanarnos, proveernos. Hermanos, si se dan cuenta, siempre a veces, repetimos las cosas que pasamos en la vida, olvidamos los beneficios de Dios. Olvidamos los beneficios de Dios y como que se pusieran más las cosas malas que estamos pasando o que hemos pasado. ¿No? Pero es mentira, hermanos. Si sobreponemos en una balanza lo que Dios nos ha dado, realmente es para ser grato con Él. Para ser grato con Él, agradecido con Él. Por eso el salmista en el capítulo 40, versículo 5, es un pasaje muy hermoso porque dice así, has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no puede ser enumerados. Muchos son las bendiciones, amados. Cuando tú estés pasando momentos y situaciones adversas de la vida, comienza a escribir las bendiciones que Dios tiene, que Dios te ha dado, que Dios te sigue dando y te dará. Muchas son las bendiciones. No podemos enumerar lo que Dios nos da y nos sigue dando y nos dará. Por eso es que tenemos que tener un corazón agradecido a Dios y por eso tenemos que servirlo. Porque tenemos un corazón agradecido. Tanto beneficio para mí. Un corazón agradecido. Tenemos que servirlo porque Dios es dueño de todo cuanto existe. Dios dice que mía es la plata, mía es el oro. Dios dice de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dice, si yo tuviera hambre, ¿no te pediría a ti? Si mío es todo. Mío es todo. Tenemos que servirlo porque Él es el dueño de todo, hermanos. La silla que está sentada es de Dios. No, hermano, yo esa la doné para la iglesia. Hermanos, la iglesia es del Señor. No, pero yo di mi plata. Sí, pero esa plata la ganaste con tu trabajo. Y ese trabajo tú lo diste porque tuviste vida, podías respirar, tienes fuerzas. Entonces, llegamos al punto que todo es de Dios. Entonces tenemos que tener un corazón para servir a Dios, porque todo es de Él. Amén. Aún tu vida misma le pertenece al Señor. Por eso debemos servir al dueño de todo lo que existe. Absolutamente todo. ¿Por qué debemos servir al Señor? Dios nos ha comprado con su sangre, hermanos. No solamente porque Él es dueño de todo, sino porque Él nos compró. Digan, Él me compró. Y cuando tú compras algo, tú lo usas. ¿Sí o no? Si alguien compra un anillo, un polo, es para usarlo. Dios pues te compró y te quiere usar. Por eso te llama. ¿No? 1 Corintios capítulo 6, del 19 al 20. Estas son cosas que ya hemos visto. Hay algunas cosas que me voy a detener en algunos puntos. 1 Corintios 16, del 19 al 20. Ya. Dice 1 Corintios 6, 19 al 20. El 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? El 20 dice, porque habéis sido comprados. ¿Quién ha sido comprados? Nosotros. Nosotros hemos sido comprados. Habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, Dios nos compró.
Dios nos compró, éramos pecadores, separados de Dios, condenados a la muerte eterna. Sin embargo, Dios con su grande amor, que nos amó, nos compró. Nos compró, redimiéndonos de la esclavitud del pecado y pagando el precio con su sangre en la cruz del Calvario. Gálatas 3:13 es un pasaje que conocemos. Cristo nos redimió. Digan redimir. Esta palabra redimió implica el pago por un rescate y la compra de un esclavo. Esto quiere decir que tenemos que servir a Dios no solamente porque Él es dueño de todo lo que existe, sino porque Él nos compró por justicia. Él pagó la sangre de su Hijo por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ¿por qué debo servir a Dios? Porque Él me compró con su sangre. Aquí no hay ninguno que no ha sido comprado con su sangre. Todos hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Le costó la vida, la expresión del amor de Dios, Jesús en la cruz. Amén. ¿Por qué tenemos que servir a Dios? Porque Dios nos ha capacitado para servir. Y aquí sí me paro un poquito, ya. Porque como vimos en el segundo libro de Pedro, capítulo 1, que Él nos llamó por su gloria y excelencia, no. Él nos llamó por su gloria y excelencia. Esa gloria y excelencia ha sido depositada en ti. Esas excelencias, virtudes, esas virtudes de Cristo han sido colocadas en ti. Han sido depositadas en ti para que participes de su naturaleza divina. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano, digan de antemano, para que anduviésemos en ellas. Dios ha puesto en ti, hermanos, su habilidad, sus capacidades. Tú no puedes decir, hermano, yo no sé, no puedo. Estás contradiciendo lo que la palabra dice, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Entonces sí te puedes. A veces que tu carne no quiere es otra cosa. Pero todo lo podemos. Porque todas las capacidades, todas las cualidades de Dios han sido puestas en nosotros para participar de su naturaleza divina, que es servir a los demás, la expresión del amor. Amén. Y también en 1 de Pedro 4 del 10 al 11 son pasajes que ustedes van a escribirlos ahí para que tengan un fundamento. Dos pasajes que vamos a leer, hay un tercero, pero 1 de Pedro 4 del 10 al 11 dice, cada uno, según ¿lo tienen? Ya, 4 de 10 al 11, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre, cuando hablamos de ministro para acá, ministro para allá. Ya, ministro es servidor. No nos hace más ni menos, somos servidores tan igual como ustedes. Ustedes también son ministros de Dios. Amén. Entonces cuando habla de si alguno ministre conforme, si alguno sirva conforme al poder que Dios da, para que en todos sean glorificados, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Tu servicio va a dar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque esas capacidades que es la gloria de Dios ha sido puesto en ti. Y entonces cuando tú comienzas a servir, la gente se queda con la boca abierta y dice, ve, pero si con la justa podía hablar. Pues es Dios, es la gloria de Dios y su excelencia puesta en ti. La pone porque te llama, porque quiere que tú seas de bendición al cuerpo de Cristo. No es tu habilidad, no es tu capacidad, es lo que Dios ha puesto en ti.
Amén. Romanos 12, 6 y 8. Pasajes conocidos que afirman lo que estamos ministrando en esta mañana. Romanos 12, 6 y 8. Dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, ¿en qué? ¿Y si de servicio en qué? En servir. O el que enseña en la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Hermanos, por lo menos tenemos un don, una capacidad, una habilidad mínimo para ponerlo al servicio de Dios. Todos, sin excepción, hermanos. Sin excepción. Todos. Dios nos ha capacitado y debemos servirle con las herramientas que Dios nos ha dado. ¿Sí o no? Si Él nos da esas herramientas, Él está expectante de que tú utilices esas herramientas, esos dones, esas cualidades, ese poder que Dios te ha dado. Amén. Entonces por eso debemos servir a Dios, ¿no? Porque Él ha puesto capacidades, dones y talentos en nuestro interior. Sus dones, sus capacidades en nuestro interior. ¿Por qué además debemos que servir a Dios? Porque Dios nos pedirá cuentas en nuestro servicio. Dios nos pedirá cuentas en nuestro servicio. Esto un tiempo atrás ministré acerca de las parábolas de los talentos, ¿no? Dice, porque el reino de los cielos es, versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose de lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Ve? Les entregó sus bienes, sus capacidades, sus dones, su gloria, sus virtudes. Dice este pasaje que entregó sus bienes. Usted ya conoce la historia. Uno le dio 5, al otro 2 y al otro 1. ¿Qué hizo el que le dio 5? ¿Qué hizo? ¿Ganó cuántos? 5 más. No. ¿Y el que ganó 2? 2 más. ¿Y el que ganó 1? Lo enterró. Lo enterró, ¿verdad? Pero el versículo 19 dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Servimos a Dios, hermanos, porque vamos a tener que dar cuenta de nuestro servicio. Vamos a tener que dar cuenta de nuestro servicio. O sea, y allí pues va a haber a veces algunas cosas, ¿no? Porque como ministraba el ministro José, ¿no? A veces las motivaciones del corazón no están alineados. Pero no nos vamos a salvar de que demos cuentas. Vamos a tener que dar cuentas a Dios. Si sirves, vas a tener que dar cuentas a Dios. Si no sirves, vas a tener que dar cuentas a Dios. Mejor hay que servir. ¿Sí o no? Ahora, la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, porque es necesario, digan necesario. No, es algo necesario. Dios va a pedirnos cuentas porque esto es necesario. Es justo Dios. Quien sirve sea galardonado y quien no sirve no lo sea. Esa es parte de la justicia de Dios. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, aquí no es un servicio en pareja, no es mi esposo y yo, no, es cada uno se va a presentar delante de Dios por el servicio que ha realizado o porque no ha hecho ningún tipo de servicio. Dice, cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Servimos porque vamos a tener que dar cuentas
a Dios. Y esto rapidito porque ya he hablado esto. Servimos también a Dios porque es el resultado natural de nuestra salvación o de nuestra conversión, de nuestra nueva naturaleza. Servir es el resultado natural. Si una persona no sirve, hay que compartirles el evangelio para que nazca de nuevo. Mateo 7, 16 al 18, Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Servir es un fruto de un árbol bueno. Servir es un fruto del árbol bueno. Es un fruto del que dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Servir es el resultado natural de que has nacido de nuevo, que has sido salvado, que Cristo está en tu corazón. Digamos que servir es la parte visible del amor de Dios y al prójimo. Tú sirves y eso la gente lo ve. Lo ve. Hemos visto la parte interior, pero también hay que ver la parte exterior. Hay que alinear ambas cosas, el corazón y la acción. Amén. Amén. Otro punto. ¿Por qué servimos a Dios? Porque es la expresión de nuestra adoración. Es la expresión de nuestra adoración. Hemos aprendido en este lugar a adorar a Dios con nuestras alabanzas, con nuestras palabras, con nuestras dádivas. Pero de repente tú dices: hermano, pero yo, que para alabar y adorar a Dios a mí no me entona nada, yo soy más puro gallos me sale. O de repente, hermano, yo quisiera adorar así, pero todavía tengo algunos problemas con mi situación económica. No. Bueno, aquí hay una forma que Jesús estableció. Servir es parte de tu adoración a Dios. Servir es parte de tu adoración a Dios. Lucas 4:8, cuando Satanás no llevó a Jesús a una montaña, le dijo: ¿sabes qué? Si tú te postras y me adoras, yo te daré todas estas naciones del mundo. Y Jesús respondió: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. Servir es una forma de adoración a Dios. Si estás sirviendo, estás adorando a Dios. Si no estás sirviendo, no estás adorando a Dios. El pasaje de Romanos 12:1, la traducción en lenguaje actual, la TLA, dice de esta manera, Romanos 12:1, dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Así es como se le debe adorar. ¿Con qué? Con servicio. Es la expresión del amor. Es la expresión de tu naturaleza divina aquí en la tierra. Servir. De esa forma estás adorando a Dios. No solamente tú, sino la gente va a también adorar por causa tuya a Dios. Porque ve la naturaleza de Dios en tu vida. Amén. ¿Por qué más debemos servir a Dios? Servimos para alejarnos de la avaricia, del orgullo y del egoísmo. Estas son cosas que están muy arraigadas en el corazón del hombre natural.
pero no se desprenden totalmente en los creyentes. Nuestro corazón es cambiado en nuestro espíritu, pero estas cosas quedan ahí en el alma, ¿no? Quedan en el alma, el orgullo, el egoísmo, ¿no? Quedan ahí en el alma, y por eso es que el apóstol Pablo dice que nos renovemos, ¿no? Es una de las cosas que no salen así nomás, ¿no? Porque se ha ido ahí grabando en nuestra alma durante años, por nuestra familia, por nuestra forma de vivir, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que sacarlo, y servir es el método. Si tú detectas que hay orgullo, porque bueno, el orgulloso nunca dice que es orgulloso, ¿no? Pero bueno, si Dios comienza a tratar contigo en esa área, servir es la solución. Servir es la solución. En Mateo 6, 24, Mateo 6, 24, dice, ninguno puede, ¿quién dijo esto? Jesús. Dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerás al uno y amarás al otro, o estimarás al uno y menospreciarás al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Fíjense que este pasaje dice, aborrecerás al uno y amarás al otro, estimarás al uno y menospreciarás al otro. Aquí no hay medias tintas. No, aquí no hay medias tintas. Esto me hace recordar cuando dice no eres frío ni caliente, ¿no? Porque si fueres frío, bueno, ya, pasas. No, aquí de igual manera Dios está diciendo, oye, aquí no hay otra alternativa. O sirves o no me sirves. O me sirves o me aborreces. O sirves o me menosprecias. ¿Son los intereses de Dios o tus intereses? Por eso dijo Jesús, no puedes servir a dos señores. O sea, aquí no hay alternativa. No hay alternativa. No, hermano, es que yo por ahora no voy a servir. Voy a tomar mis vacaciones. Y mire lo que dijo Josué 24:15, que confirma lo que estoy ministrando en esta mañana. Josué 24:15. Ya Josué había tomado posesión de la tierra prometida, bastante área, y los junta para afirmar en su corazón lo que Dios le había dicho. 15 dice, ¿lo tienen? Y si malos parece servir a Jehová, escojaos hoy a quién serváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Fíjense que Josué no les dijo a quién van a servir, sino les dijo, escoge a quién. Escoge hoy a quién vas a servir. Él no les dijo si van a servir o no. ¿Sí me entienden? Escoge. O sirves a Dios, o sirves a tu egoísmo, o sirves a tu orgullo, o sirves a Satanás. No hay opción media. Escoge a quién vas a servir. No hay una opción de no servir a nadie. Porque de alguna manera, hermanos, servimos a alguien. De alguna manera, de alguna forma, estamos sirviendo a alguien. Por eso es mejor servir a Dios. Es mejor servir a Dios. Porque si tú dices, no, hermano, ya mucho tiempo, ya aquí estoy sirviendo bastante tiempo. No. ¿Qué va a pasar? Vas a servir en el otro lado. Y tu corazón se va a ir a eso. Y es difícil después regresar. Por ese servir nos ayuda contra nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra avaricia. Servir es la clave. Amén.
¿Cómo estamos con la hora? ¿Ya nos pasamos? ¿Sí? Perfecto. Entonces, lo último, ¿hasta cuándo debo servir al Señor? Aunque ya les di esa respuesta. ¿Hasta cuándo debo servir al Señor? ¿Habrá un límite para servir al Señor? ¿Habrá un tiempo para servir al Señor? ¿Habrá un lugar para servir al Señor? ¿O solo debo servir los que me caen bien y a otros no? Hermanos, servir es algo que vamos a hacer por la eternidad. Hay que acostumbrarnos. Es algo que vamos a hacerlo aquí y en el reino venidero. Apocalipsis 7:15 dice, por esto están delante del trono de Dios y le servirán de día y de noche en su templo. Le servirán de día y de noche en su templo. Al que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. O sea, servir lo vamos a hacer, hermanos, cuando vayamos al cielo o regresemos aquí a la tierra, vamos a servir. Hay que acostumbrarnos y hay que hacerlo con gozo, con alegría. Amén. Apocalipsis 22:3 dice, Apocalipsis 22:3 dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Cuántos siervos hay aquí del Señor? Vamos a servirles, hermano. Esto es algo que no se va a terminar. No se va a terminar cuando Jesús comienza a lavarle los pies, en esta historia del lavamiento de los pies, dice este capítulo 1, dice, 2 de Pedro capítulo 1, dice, antes de la fiesta de las Pascuas, sabiendo que su hora había llegado, para que pase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Diga, amar hasta el fin. Los amó hasta el fin. Ahora, esta palabra fin significa siempre, el extremo, hasta el límite. Hermanos, Jesús no solamente lavó los pies a los discípulos. En ese acto de servicio, no solamente lavó los pies a los discípulos, sino que Él mismo lavó cuando fue a la cruz. Nos lavó con su sangre. Ese es el servicio más alto que ha hecho Jesús para nosotros. Dar su vida, porque el servir es dar la vida por otros. Y de repente nosotros no lo damos en una cruz, pero lo damos con nuestras acciones. Como lo estamos haciendo ahora nosotros, compartiendo en las células, llamando a las personas, ministrando a esas personas, ayudándoles sus necesidades. De esa forma servimos. Amén. Entonces concluimos. Recordemos que Dios nos ha llamado, nos ha capacitado para participar de la naturaleza divina. La naturaleza divina es el servicio que nosotros damos. Él ya nos ha capacitado. Somos llamados a servir. Digan conmigo para terminar. Soy llamado de parte de Dios para servir. Amén. Amén. Bien.